empieza a hablar desde la explicación y empieza a decir él en el principio. Resulta que ese principio era lo que él logró entender. En el principio existía el verbo. Ahora, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo que dice era Dios. En el verbo estaba, ¿qué dice que estaba? La vida. Pero dice que estaba allá. Y dice que él era la vida. ¿De quiénes? Entonces está diciendo la vida, en él estaba la vida y esa vida era luz. Y luego dice luz de hombres. Entonces, usted sabe que aquí se pone cardíaco porque ahorita nosotros tenemos la vida en la sangre. Pero el espíritu no tiene sangre. Y resulta que usted como espíritu, usted es hijo del Padre. Él es el Padre de todos los espíritus. Y un espíritu no tiene sangre. Es decir que ese espíritu vivía por la luz que se la daba el Señor. Es decir, el verbo. Amén. Y el verbo es Cristo. Le das aplauso al Señor. Entonces, es decir, ahí está metida la vida. Pero después de que hubieron las creaciones, estuvo la escuela del Padre. Dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales. Es decir, que nosotros estuvimos en otra plataforma de vida a nivel del espíritu. Hasta que algo pasó y usted apareció en Guate, apareció en donde usted apareció y resulta que ya no le atinó, que empezó a vivir en medio de unas situaciones que usted dice, pero yo no tuve la culpa. Entonces la gente empieza a cantar, tú no tienes la culpa, yo no tengo la culpa, ya que está en Cristo, pues el que no haga la bendición, dice, mire, la verdad que la culpa, ¿quién la tiene? El pecado nos alcanzó. Pero, entonces, el punto donde quiero entrar es interesante, porque resulta que, es decir que habían bóvedas o bancos de espíritus que después de la caída tuvieron que ser lanzados a la tierra. Es decir, dentro de eso usted estaba. Fíjese, es decir que aquellos espíritus que de alguna manera fueron alcanzados en la guerra que tuvo también contra Satanás, que tumbó ángeles, tumbó guerreros, tumbó estrellas, está cardíaco. Quizás usted era un guerrero ahí arriba. Quizás usted, ¿y por qué guerreras? Por eso le gustan los tunazos. No, mire, es decir que usted es guerrero, pero en dimensiones espirituales, no es gente que pelea. Puede que usted pues era estrella porque habían estrellas. Fíjese. Es decir, que había cosas que nosotros no muchito le atinamos, como que nos dejan una ventana pequeña para lograr ver. Y por eso el que entiende debe de entender que vale la pena pelear. Vale la pena pelear por volver a la casa del Padre. Le das aplauso fuerte y el camino, la puerta es Cristo para regresar de vuelta. Ahora, pero resulta que cuando habla aquí de la vida, para que me logre entender, empiezo desde el principio. Dice, en él estaba la vida, pero esta vida se traduce vida Zoe. Fíjese, busca ahí en numeral, vida Zoe. Y la vida Zoe es la vida que se tiene a través del Espíritu, es la comunión. Los que dice otro versículo, los que estemos vivos, nos iremos con él. Habla del arrebatamiento, no vida bios. La vida Zoe es aquellos que alcanzan vivir en su espíritu a un nivel de la vida espiritual en Dios. Amén. Pero entonces estas personas espirituales tenían luz. Hasta Satanás se viste como ángel
de luz, pero ya no tiene esa vida que Dios daba. Entonces, lo que le quiero decir que básicamente los espíritus eran tipo luces por la vida que tenían. Ahora se ensambla la naturaleza a nivel tierra y resulta que hacen un molde humano de barro y ahí ponen alma, ahí ponen espíritu y tiene que generarse sangre para esto. En cierto momento de la creación pasó eso, a nivel tierra, por causa del pecado. Y esto es difícil a veces de explicarlo. Pero sigamos viendo en cuanto a esto. Entonces resulta que la Biblia empieza a hablar acá de otro nivel de vida. Ya hablamos la vida Zoe. La vida espiritual a nivel del espíritu, a nivel de espíritus. Pero Génesis empieza a hablar acá y dice, el 1:20 dice, y Dios dijo que produzcan las aguas seres vivos. Vida otra vez. Seres vivos. Pero aquí se pone cardíaco porque cuando habla de seres vivos, habla aves. Fíjense, que vuelen sobre la tierra, sobre la bóveda, es decir, el cielo, y creó Dios grandes monstruos. Pues eso es saber a dónde están ahora. Y ojalá que no los veamos tampoco, pero eran grandes monstruos. No, usted era los tiburones, era Moby Dick, no, nada de eso. Es decir, que habían grandes monstruos. Y luego dice que también todo ser viviente. Ahora, que se mueve en las aguas y produjeron según su género, es decir, aves, las que tienen alas con alas, todo tipo de especie, y Dios vio que era bueno, la creación. Ahora, aquí se pone interesante porque el otro día me hicieron una pregunta cardíaca, que si los animales tienen alma. Bueno, yo pregunto, si tienen espíritu, deme un texto donde diga que un animal tiene espíritu. Búsquelo. Y aquí se pone, nos metemos en el callejón de las patadas voladoras. Porque ahí empieza a haber debate. Mire, es decir que si nos prueban lo contrario podemos decir, pero necesitamos las pruebas. Pero resulta que esa vez que estaba hablando yo del tema del alma, me preguntaron si tenía alma y yo, según lo que veo, entiendo que sí. Alma, según su género. Bueno, sin el alma están las emociones, los sentimientos, ahí se siente el dolor. Patee un león, patee una vaca, no le duele, no grita. Y si tiene espíritu, entonces ¿cómo siente? Pero no me voy a enterar, yo tengo que hablar de la vida. Amén. Entonces resulta que viene el Señor y habla de la vida nefesh. Y cuando habla de la vida nefesh, empieza a hablar acá, estamos hablando de los seres vivos, es decir, todo ser viviente, y habla la palabra nefesh y habla de criaturas que respiran. Y está diciendo que es aliento, está diciendo que es alma. Y resulta que hay un montón de animalitos. Está diciendo que es corazón, que es cuerpo, pero también resulta que, bueno, alma viene de la palabra ánima y ánima viene de decir animal. Entonces resulta que nosotros podemos estar entre los animales. Bueno, la ciencia dice Homo sapiens, animales que piensan. Pero no me meteré ahí, eso es lo que dice la ciencia. A mí me interesa tratar de entender lo que dice el Señor. Y
Y me interesa porque resulta que yo tengo un espíritu y tengo una alma que tengo que trabajar, tengo una familia que tengo que trabajar, tengo hijos espirituales que tengo que trabajar y tengo que enseñar. Y el espíritu nos va a llevar a la verdad. Amén. Entonces, aquí dice que dentro de esta alma, que se le dio a todos, hay deseo, hay gustos, habla que es algo que está dentro del hombre interior, hay mente, ahí está el querer, parte de la vida, ahí está la voluntad. Entonces entendemos que en el alma está el pensamiento, también está el ánimo, las emociones, el gusto, la pensadora, la mente. Y ahí está la voluntad dentro del alma. Pero aquí estamos viendo lo interesante que está diciendo esto. Porque luego la escritura nos amplía de que hubo un ensamblaje de espíritu y de alma. Para entender quién soy. O quiénes fueron ellos. Y lograr entender por qué necesito a Cristo. Porque viene y dice, en el principio Él era la vida, allá. Pero luego Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces, como que se perdió la conexión con Dios y por eso hubo la necesidad de que Cristo viniera por bondad de Dios a rescatarnos. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Cristo, que es la puerta para llegar al Padre, para que seamos salvos. Ahora, dice, todo ser viviente, pero dice, todo ser viviente que se mueve en las aguas, y resulta que habla Nefesh. Nefesh. Está diciendo que hay una vida Nefesh, y eso incluye el alma. Y está diciendo en esta palabra que aguas, de todo viviente que se mueve en las aguas, produjo su género, aves, y empieza a hablar de todo. Entonces, aquí se pone interesante porque Él es el camino, es la verdad. Ya hablamos, antes hablé del camino, hace poquito acabo de hablar de la verdad, y ahora quiero tratar de entender la vida. Amén. Ahora, entonces, necesitamos nosotros que el Señor nos auxilie de una manera especial para lograr digerir esto. Muy bien, vayamos al otro verso. Entonces, dice acá Génesis 1:26, la planificación. Pero allá está hablando de los animales y aquí está hablando del hombre. Y está diciendo ahí Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos. Bueno, si dijo hagamos, era porque no estaba él solo. Bueno, Dios es Dios, expresado en tres personas. Padre, pongamos así, está expresado en tres personas. Está el Verbo, está Jehová, está el Shaddai, es decir, el Espíritu Santo. Está Cristo, está el Padre. Ahora, resulta que en cuanto al Shaddai, habla de amamantar, es decir, que toma una figura de una nodriza a nivel espiritual. Es decir, que lo que está mostrando el Señor es una plataforma familiar para la creación del hombre. Entonces, dice, que sea semejante a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que tenga dominio. ¿Sobre qué quería Dios que tuviera dominio el hombre? El mar, los peces, el cielo, las aves, ganado sobre la tierra, mar, cielo, tierra. Y sobre todo reptil que se arrastre en la tierra. Ahora, si éste iba a ejercer dominio sobre el mar y no sabía nadar, ¿será que podía tener dominio?
Bueno, si el primer Adán caminaba, el segundo Adán caminó sobre las aguas, ¿lo haría el primero? Son preguntas, simplemente me pongo a preguntar. Es decir, si tiene dominio, mire, yo soy el que domina en mi casa y no vive en su casa. Estoy hablando del mar. Entonces, es decir, que le dieron una autoridad a nivel de una criatura recién desempacada, sin pecado, sin falta, a nivel del primer Adán. Entonces, y era un dominador. El huerto era su casa, pero tenía tareas o una comisión a nivel de la tierra. Entonces, pero mire, ¿de qué le quiero yo hablar? Es tratar de entender los ciclos de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, usted como padre le toca que entender la vida que tiene su esposa, la vida que tiene sus hijos. Es decir, y entender cómo está su alma. Ahora, si usted sabe que hay problemas, hay tunazos en el alma de la familia y hasta en la suya, tenemos que buscar ser restaurados. Amén. Entonces nos deformamos, entonces Dios tiene que darnos forma. Y tiene que haber, como hombres de Dios, pedir que el Señor nos auxilie para ser restauradores deportivos, restauradores de nuestra casa, y que por medio de Dios podamos ser de bendición para nuestra propia casa. Le da ese aplauso al Señor, es decir, que no solamente para otros, ser de bendición para nuestra casa. Ahora, nos toca que entender varias cosas en cuanto a esto. Y entonces aquí empieza Dios a hablar y a decir que hubo necesidad de formar, poner un embutido donde poner al hombre. Entonces dice esta versión muy interesante, Génesis 2:7, Torres Amat dice, formó pues, formar, formó el Señor Dios al hombre de lodo, de la tierra, polvo, lodo, dice esta versión. Pero luego dice que sopló, inspiró sobre el rostro, ¿de qué? De lo que había formado, y dice un soplo, es decir, sopló espíritu de vida. Entonces aquí hay un cuerpo y se está ensamblando una naturaleza de vida de espíritu, pero ese espíritu lo tuvo que sacar de los espíritus creados. Amén. Entonces resulta que ahora, como la forma de la multiplicación humana fue después por el vientre, entonces cuando se concibe tienen que hacerse el ensamblaje ya en el vientre, para entender cómo sigue el ciclo de la vida. Y tienen que poner espíritu, tienen que poner alma, pero también el alma es trastocada. Y ahí es donde necesitamos entonces dice, utiliza la palabra vida, neshama. Y cuando habla de esto, habla de viento, aliento, espíritu, respiración, vida. Ahora, el de espíritu estaba en comunión con Dios, pero el hombre perdió la comunión, entonces hubo destitución. Amén. Bueno, al grado que hubo necesidad de sacrificio cordero, yo me estoy entendiendo. Espero que no esté hablando en alemán para usted, que me esté dando a entender. Entonces, sigue diciendo la escritura que le dieron espíritu, pero aquí está el ensamblaje. Mire, dice, formó al hombre, hablamos del polvo, sopló, vino el espíritu. Y luego dice, y quedó el hecho un hombre viviente, y resulta que ahí aparece el alma. En el ensamblaje aparece el alma. Entonces, vayamos a ver palabras en hebreo que básicamente nos dan una base para lograr entender. Entonces, resulta que acá, vamos a ver, no me pasé.
Vamos a ver si quiere salir. Al hombre, un ser viviente, y viene aquí un alma racional. Sí, está bien ahí, vamos, bien. Entonces, entonces encontramos acá que hay un cuerpo, que hay una vida del espíritu y que hay una alma dentro de este pasaje. Ahora, tratemos de ver otro versículo. Entonces, viene y dice Génesis 3, Génesis son los principios. Génesis. Entonces está diciendo el libro de Génesis algo tan interesante. Dice, vamos acá, que se me fue, aquí está. Vamos a ver, salgamos acá. Vamos a ver cómo le hago aquí, permítame, aquí voy a salirme. Entonces estamos en Génesis y vamos a poner un efecto, usted aguánteme ahí. Mientras ahí no se mira nada y yo sí miro acá, fíjese. Vaya, entonces yo le llevo ventaja. Entonces vamos a poner aquí, muy bien esto. Muy bien, un minutito. Según yo ya lo había puesto, pero muy bien, entonces ya creo que lo arreglé. Eso creo. Pero sigamos. Ahí está. Entonces dice, Génesis 5:3, Adán, ¿qué dice de Adán? La vida. Adán vivió 130 años y engendró un hijo a imagen y semejanza, pero ya era del Adán caído. Ahora, lanzo la pregunta, ¿y cuántos años vivió en el huerto? ¿Cuántos años vivió Evita en el huerto? Y resulta que en el huerto le dice que ella era la madre de los vivientes. En el huerto. Usted quiere decir que, mire, no era un piropo. Yo no creo que haya sido un piropo madre y que le dijera yo a alguien madre a una joven soltera. Y que le diga a Dios madre de los vivientes. No. Y resulta que si es vivientes habla de seres que viven. Entonces, mire, resulta que, le voy a decir algo. ¿Cómo que hubieron hijos en el huerto? Y como que hubo un remanente de los Adanes guardados. Fallaron y como los otros Adanes, déjeme echarme la pensada. Como los hijos de Adán y Eva estaban ahí, ellos cayeron. Ella, estoy pensando. Es pensada, no, la Biblia dice, no, estoy pensando, el pastor está pensando, diga. Entonces un remanente de Adanes guardados. Mire, yo lo que sí sé que en cada creación hay remanentes. Eso sí lo entiendo. Y sospecho que ahí también hay, debido a ese texto. Pero el punto no era ese. Mire, como estamos entre confianza hablando acá, aunque quizás va a decir alguien que hereje, va a decir, pero entonces explíqueme por qué dice madre de los vivientes. Hello, somebody. Entonces, vivió un montón hasta que pecó. Y lo sacaron. Aunque no quería hablar de los Adanes, salió de ganancia. Lo sacaron y después de haber salido, vivió 130 años. Matusalén, 900 y tantos años. Quiere decir que este le dieron poquito al Adán. Pero saber cuántos añales tenía de vivir en el huerto. Para ponerle nombre a todas las criaturas. Miró un ser salpando y dijo, sapo. Imagínense, estaba poniendo nombres. ¿Verdad? Estaba. Va que la jirafa no le puso cuelluda. No me lo puso jirafa. Así le pusieron los nombres. Pues bueno, le puso nombre. Así dice que le pusieron nombre a los animales. Entonces, resulta que aquí dice, vivió. Entonces, aquí habla de la vida Klaila. Otra fase de la vida después del huerto. Zoe, el verbo.
Él era la vida. Luego vino otro nivel de vida, nivel tierra. Pero después del huerto menciona acá en hebreo la palabra vida claya. Y dice, es revivir. Quiere decir que por medio, ¿qué pasó cuando lo sacaron del huerto? Déjeme resumir, hubo un sacrificio de cordero. Él tuvo necesidad de cordero, andaba desnudo, lo vistieron. Entonces resulta que esta palabra dice que era una manera de revivirlo. Dice que era de una manera de resucitarlo. Era revivir, era salvarlo, era vivificar. Al Adán que pecó, a doña Eva que se comió la manzana. Ahora, ¿qué tanto problema había en esa manzana? Si es que era manzana. Por allá dijeron, no, usted, lo que eran chiles. Pues sí dice cierto país que eran chiles. Por eso no hay que comer chile. Pero a saber, pero veamos, como no es el punto que quiero enfocarme, entonces resulta que habla que ahí es otro nivel de vida para conservar a la criatura. Pero ya no la conserva a nivel de la vida Zoe, la luz. Dios se viste de luz como de un manto. Salmo 90 y algo. Sí. Y hizo el hombre a imagen y semejanza. Adán. Entonces quiere decir que cuando fallaron, ¿por qué se vieron desnudos? Si no se miraban toda la vida, pues. Tenían tiempajal de caminar en el huerto y hasta cuando pecaron, dice, se vio desnudo y vio desnuda la otra. Está cardíaco eso, ¿verdad? La vida. Pero Adán sale y necesita cordero y enseña a sus hijos a sacrificar cordero. Y ahí aparece Jehová Jireh. Aparece el cordero que vino a salvar básicamente a Adán y a la familia y también a nosotros. Él es el cordero profetizado desde ese entonces. Le hace aplauso que por medio de él iba a haber otra vez vida a nivel Zoe. Que la vida del espíritu. Ahora, entonces empieza a hablar acá, ves que tuvo hijos a su imagen, a la imagen ya sin gloria del huerto. A nivel de la creación, ¿cómo quedó? Entonces, ya que entendimos eso, dice Génesis, sigue hablando de la vida Génesis. Y Génesis nos empieza a hablar aquí algo tan interesante. Dice Génesis, el 6:19, de todos los seres vida, es decir, de todos los seres vivos, está usando la palabra kalaila, que ya lo utilizamos anteriormente, meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. Resulta que después de todo eso hubo un juicio debido a la maldad. Era grande la maldad, no era un hombre perfecto en su generación. Ya estuvimos hablando de la perfección. Es decir, era completo, era íntegro, tenía carácter correcto, perfecto. Pero había un juicio. Claro que en la tierra han habido diferentes juicios. Ha habido juicios de agua, juicios de fuego, un montón de cosas. Que lo dice la Escritura. Pero estamos tratando de ver en sí la vida. Entonces, aquí resulta que cuando estamos hablando de esta vida, Clay, se la repito, es decir, se pone cardíaco porque resulta que dice que Génesis 27:46 dice que Isaac, Rebeca le dijo, mi vida es un fastidio. No, entonces quiere decir que, ¿sabe qué está diciendo? Que ella en su alma, cómo vivía, tenía problemas bien cardíacos emocionales. Entonces utiliza la palabra mi vida
es carne viva. Entonces resulta que ya aparecen los carnales. Mire, es decir que era un fastidio la vida de él, pero resulta que era por causa del matrimonio que había contraído. Se pone cardíaco porque cuando habla de esta vida, habla de una naturaleza carnal, pero también habla de una naturaleza silvestre. Estamos hablando de la vida, ciclos de vida. Yo entiendo que, yo pregunto, sinceramente, ¿cuántos necesitaban a Cristo? Pregunto, así usted sabe cómo estaba viviendo, cómo le estaba yendo, hasta que entendió que su vida pues no era como usted quería, no, que usted se dio cuenta que realmente tener a Cristo era una necesidad. Porque creo que después que usted recibió a Cristo, usted ya tiene cierto temor que ya no fácilmente peca. Usted empezó a apartarse del mal porque usted quiere agradar a Dios y que su espíritu entiende con toda claridad que necesita a Dios. El espíritu siempre quiere de Dios. Nuestra alma es la que como que a veces se opone. Nuestra alma lo que quiere es chonguengue. Fíjese. Bueno, quizás usted no era de los que, usted era bien quieto, o a saber si era puro trompo. Pero el asunto es que usted tan tranquilo, se pegaba un par de tragos y andaba usted ya mirando luces. O saber si no solo eran tragos. Y pastor, ¿y eso qué es? Eso. Ya no eran solamente tragos, ya eran pitillos o era droga para sentirse feliz. Y decía, hermano, solo Dios hace al hombre feliz. Ah, qué lindo, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios lo hace feliz? ¿Le da ese aplauso? ¿Cree que hace feliz su casa, su vida, su hogar, su matrimonio? Claro que sí. Y yo estoy súper agradecido con Dios. Bendigo el día en que me empezaron a hablar de Dios. Y bendigo a todos los que utilizó Dios para hablarme de Cristo. Porque gracias a eso me hizo mella. Mire, a mí me van a tocar y cuando uno de mis que me evangelizara, mi hermano, medio hermano. Ya viene este loco otra vez, decía yo. Y yo todavía ahí todo borrachón en la cama. Joven. Huía. Y resulta que Dios me tuvo que tratar para entender. Bueno, qué lindo que Dios lo persiga aunque usted no quiera. Bueno, ¿qué tal si el Señor desiste y dice, no quiere? Pues mire que es como sale. Al menos yo creo que bueno, una pensada mía, por lo que me pasó. Yo creo que hay algunos que Dios nos persigue y nos persigue para alcanzarnos. Porque Él vino a rescatar a los que se habían perdido y tenían planes de Dios desde la preexistencia. Yo no sé si usted te trae planes de la preexistencia, donde Dios lo escogió para algo. Entonces, Dios dice, no, este es mío, lo jalo. Y gracias a Dios que aquí estamos. Aunque la gente nos dice, locos nos diga como nos diga, sí, pero locos por Cristo, ellos a saber por quién. Amén. Y si no creen en Dios, pues creen en tatarachita. Pero nosotros sabemos de que no venimos del Sabemos que nuestro Padre es Dios y que fuimos producto de sus manos. Él es el alfarero, le da ese aplauso fuerte, es la misericordia de Dios. Pero con todo esto resulta que hay un nivel de vida donde pues ya empieza el alma, usted se pone brincona el alma. Amén. Las emociones ya están trastocadas, el carácter, y a veces de alguna manera lo afectaron a uno. A veces uno sabe por qué es tan miedoso, y uno sabe por qué es lleno de temores, y uno sabe por qué, y uno sabe qué cosas pasaron en la vida, que uno dice, mire usted, yo no sé qué pasó, pero desde que yo me acuerdo, tengo memoria, me da ñáñara.
Fíjese, apago la luz y siento pasos. Mejor duermo con la luz porque con las tinieblas no quiero nada. Entonces, básicamente empiezan a haber problemas en el alma. La vida, el alma. Amén. Entonces necesitamos, pero cuando no estamos ahí, necesitamos nosotros entender que hay una vida cruda, carnal. Ahora, ya que vimos esto, dice Dios, mano, y qué rico cuando yo bendigo al Señor, cuando así dice el Señor, ¡ala, qué rico! Y uno sabe que es el Señor, qué rico. Cada quien tiene discernimiento para saber cuando Dios le está hablando o no. Amén. Vaya pues, entonces, como usted me está entendiendo muy bien, sigamos. Eso creo que me está entendiendo. Entonces dice Ezequiel, empieza el profeta a hablar y dice Ezequiel 37:5, esto es lo que Dios el Señor dice. Huesos. Gente con huesos y muerta. Necesitamos la vida. Es decir que sin el Señor estamos muertos. A mí, ¿y por qué vivo y por qué respiro? Sí, tiene una vida como criatura, pero no como hijo de Dios. Entonces, dice, huesos voy a hacer que entre en ustedes espíritu. Y ustedes volverán a vivir. Quiere decir que puede entrar espíritu. Bueno, puede entrar espíritu para que lo resuciten a uno. Es decir, están muertos. Pero puede entrar espíritu. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Cristo entró en nosotros? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo entró en nosotros? ¿Cuántos saben que el Espíritu del Padre entró en nosotros? Le da ese aplauso fuerte. Yo toco a la puerta. Si alguien me abre, yo y mi Padre entraremos a Él y cenaremos con Él. Entonces, esta es la entrada al Espíritu. Dice, voy a hacer que entren. Y ustedes... Bueno, cuando usted llegó al Señor, ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿Cuántos andaban en pecados? Estábamos muertos en delitos y en pecados. Estamos muertos. Dicen que estaba muerto y andaba de pachanga. No, sí, pero muerto en pachanga. Necesitamos al Señor. Entonces viene Dios y hace esa operación maravillosa que Cristo entre a nosotros y que el sacrificio del Cordero nos perdone para que en Él tengamos vida. Y una vida para que sea una vida en abundancia. Amén, le das aplauso, una vida en abundancia. Entonces, dice otra vez la Biblia aquí, el hermano Moisés empieza a hablar. Y dice acá en Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará, ¿qué va a circuncidar? Tu corazón. Pero entonces, ¿el corazón dónde dijimos que estaba? En el alma. Entonces está diciendo, mira, tengo que quitarte ese corazón de carne, tengo que cortarle un poco porque tiene mucho gordito, tiene muchas cosas ahí que no están bien. ¿Cómo está su corazón? Mira, pastor, fíjese que yo ya, y mi corazón ahí está circuncidado, viera que yo ya, poco a poco voy, pero ahí voy, ya me están haciendo los toquecitos en el corazón para cambiar. Y quiero andar en novedad de vida. Ahora dice, Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tu familia, tu descendencia. Cree tú y tu casa será salva. Es decir, que si llegó contigo, puede llegar con los tuyos. Y ruega porque Dios alcance a los tuyos. Dile, Señor, pasa en la casa de fulano de tal, hasta la casa de mi suegra, Señor. Usted hable con quien quiera hablar. Amén. Ahora, luego dice para que lo ames a Él, te vuelve tu corazón a Dios, con todo tu corazón. Entonces ese corazón que antes no amaba, ahora ama a Dios. Antes que usted se reía de Dios, se burlaba de Dios, hasta chistes hacía de Dios, ahora usted tiene un gran respeto por el nombre de Dios.
Y ahora usted bendice el nombre del Señor y dice, Señor, perdóname porque yo no sabía, la verdad que no le atinaba. A veces vienen pensamientos cuando yo no tenía el Señor y yo vine y le digo, Señor, no sabía, no le atinaba. Y ahora medio le atino. Por favor, auxíliame para caminar a como es digno de ti. Ahora, entonces, está hablando acá de un trabajo en el alma. Y Dios tiene que trabajar en nuestra alma. Ahora dice Hebreos, empieza a hablar el apóstol Pablo, Hebreos 2:14, por lo tanto, parece proclama, ¿verdad? Por lo tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, entonces eran espíritus. Carne y sangre. De igual manera, él participó también de lo mismo. Entonces dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Y el Padre le prepara un cuerpo al Hijo. Y viene Cristo y el Verbo se hace carne. Le da ese aplauso fuerte, entonces se da Emmanuel, Dios con nosotros. Para rescatarnos. Entonces dice, para destruir por medio de su muerte, él tenía que venir a morir, a entregarse al que tenía el dominio de la muerte, Satanás. Pues resulta que la muerte es una identidad y Satanás es otra identidad. La muerte después reinó. Hasta que vino la ley a parar el reinado de la muerte. Eso lo explica Pablo en Romanos. Bueno, ya que usted me está entendiendo bien, entonces sigamos. Yo digo me está entendiendo bien porque se queda cagadito, entonces digo al rato si se me está entendiendo. Ya, tenía un maestro que decía, bueno, ¿hay preguntas? No, decía, nosotros que queremos salir. Decía él, bueno, o todo se entendió o nada se entendió. Pero como usted parece que sí está sonriendo, parece que sí. Que sí. Ahora, dice primero Pedro, entonces el apóstol Pedro dice, porque también el Mesías empieza a hablar. Entiende el propósito de la muerte de Cristo. El Mesías padeció una vez por los pecados. El justo, Cristo, Jesús, por los injustos, para llevarnos a Dios. Como dice, para llevaros a Dios. ¿A dónde te quieren llevar? A Dios. Muerto, habla él, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es vivificador. Es decir, que por medio de él tienes vida. Él es el que puede dar vida. El primer Adán, hombre viviente, pero él, Cristo, maravilloso, da espíritu de vida. Y gracias a él, por él vivimos, por él somos, por él nos movemos, por la misericordia del Señor. Ahora Pablo empieza también a darle puntaditas a esto y empieza a decir, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Entonces a usted le dan vida y tiene el privilegio de volver a la vida que tenía antes. En el principio él era la vida y él era la vida, la luz de los hombres. Ustedes brillarán más que el sol. Luz. Le da ese aplauso fuerte. Está hablando de nuestro retorno al Señor. El que me tiene a mí no andará en oscuridad, no andará en tinieblas, tiene la luz de la vida. Entonces está hablando de la luz. Ahora, pero se necesita encontrar el acceso. Bueno, pero ¿cómo hago yo para tener un estilo de vida nuevo? ¿Cómo hago yo para tener una vida nueva? Así como aquel maestro de la ley dijo, bueno, ¿y acaso yo me debo de meter otra vez en el vientre de mi madre para tener una nueva vida? Y he dicho, Señor, tan lindo, mira, si no me entiendes esto que es fácil, pisa que no me lo entiendes. ¿Qué tal si te doy una clase del universo? Quiere decir que Cristo puede dar clases, puede dar enseñanzas, si Él es maestro de maestros. Amén.
Usted necesita encontrar la puerta. Sí, pastor, fíjese que yo ya la encontré. Pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Su vivir es Cristo? 2, 3, ¿y los demás? Perdón, como que no me oyó. ¿Usted es cristiano? Bueno, repito, usted tiene a Cristo en su corazón. Se confiesa con la boca. Si usted lo es, tiene que decir amén. ¿Sí? Pero repito otra vez. Tiene a Cristo en su corazón. Y la vida eterna. Le da ese aplauso sonoro, la esperanza de la vida eterna en el Señor. Necesitamos la puerta. Entonces, Él dice que Él es la puerta. Dice aquí Mateo 7:14, cuando dice, la puerta es estrecha. No es todo lo que uno quiera en la vida, no, estrecha. Y dice, estrecha, ¿cuán estrecha es esa puerta? Y también ese camino que dice que es como angosto. Entonces te tienes que acomodar a lo que Dios dice. No puedes vivir a como tú quieras, no, que ahora tu vivir es Cristo. Lo sigues a Él, Él es el camino más estrecho. Sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es más, en el camino. Pero ya hablamos del camino, entonces, que conduce a la vida. Entonces, ¿a dónde te lleva ese camino? Él es el camino que lleva al Padre. Pero resulta que esta vida habla de la vida Zoe. Habla de la vida que se tenía en el Verbo. Entonces, los que dan alabanza, adoración, hermano, tienen que buscar tener vida Zoe. Cuando Él venga, se va a llevar a los que están vivos con vida espiritual, porque no todo se lleva. Entonces tenemos que alcanzar aquí la vida espiritual, la vida Zoe. Ahora, pocos son los que la hallan. Aquí en Nueva York hay un grupo de personas que la hemos hallado. Hemos hallado la puerta, hemos hallado a Cristo. Estamos felices en el Señor. Amén. Ahora, entonces dice Juan, el apóstol Juan, y dice, pero el que beba del agua que yo le daré, está hablando Cristo. Bueno, ¿y qué es el agua? La palabra. Entonces se necesita recibir palabra de Dios. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida. Sí, no saben que las escrituras hablan de mí. Cristo es la vida. Le das aplausos. No, te está hablando la palabra del Señor. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La palabra va calmando nuestra sed. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye. ¿Para qué? ¿Cuántos van fluyendo para vida eterna? Mire, ¿usted cree en la eternidad? A veces la tiene que creer si no estuviera acá. O sea, mire que, aunque uno ya, a veces ya cuando se levanta rechina un poco. Usted rechinará, pastor, pero porque parece mueble fino, todo acabado, pero yo no. Dice, mire, aunque usted no quiera, el tiempo va pasando, se va desgastando y el cuerpo se resiente. Amén. Desde que Adán perdió el huerto, vino la muerte. Claro, ahora nosotros ya estamos muertos porque nos bautizamos en el bautismo, morimos en Cristo. Ahora dormimos. Es decir, ¿qué está haciendo? Echando mi sueñito. ¡Ah! Hasta que lo despierten en la eternidad. Amén. Lo van a despertar o lo despiertan en el arrebatamiento. Si usted tenía vida Zoe, o lo despiertan después de que cuando están buscando, bueno, busquen cuántos salvos hay todavía. Ya la iglesia se casó, ya pasaron el milenio. Busquemos ahí. Ah, sí, aquí estaba fulano, si vos eras cristiano, así. Eras medio, pero mira, estás aquí escrito. Porque las ubicaciones las va a hacer de acuerdo al tipo de vida que tenga.
No, pastor, que tengamos. Claro que sí, pero hay vida eterna. Tal el celestial, tal los celestes. Tal el terrenal, tal los terrenales. Quiere decir que algunos son terrenales, otros son celestiales. ¿Usted dónde es? Si quiere celeste, que le cueste. Porque el camino es estrecho. Ah, es que no hay comodidad. Sí, es estrecho el camino. Mira, si quiere regresar, esa es la puerta. Porque esta es la única puerta que llega al Padre. Ah, no, así solo para el Padre. No, y ahí voy. ¿Y decía algo? Nada, Señor. Yo entregué mi voluntad. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así está usted, ¿verdad? Calidad. No, pastor, yo soy protestante, por eso protesto. Ah, ¿cómo no? Mire, este es hijo de Dios. Usted tiene que agradar al Padre. Amén, agradar al Espíritu. Vida soy. Ahora, tiempo avanza. Según Timoteo, 3 días, pero tú, Timoteo, sabes muy bien que yo enseño. Está hablando la vida de Pablo. Timoteo, su discípulo, tú sabes muy bien lo que yo enseño. Eso es doctrina, la enseñanza. Y luego dice, ¿y cómo vivo? Entonces, una cosa es la enseñanza y otra cosa es cómo vives. Y hablamos que la perfección es un estilo de vida agradando en todas las multifaces que tenemos en nuestro carácter. Ahora, ¿cómo vivo? Pero aquí utiliza la palabra agoge, modo de vivir. Tú conoces mi conducta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Bueno, qué lindo cuando, ¿y usted, cuál es su propósito? A usted yo quizás llegar a ser jefe de algún lugar, mire quizás ser dueño de varios edificios. ¿Cuál es su propósito? La gente puede tener muchos propósitos. Pablo tenía uno. Yo quiero alcanzar ver el día de la resurrección, quiero resucitar de acuerdo a esa gloria, quiero ver las promesas de Dios cumplidas. Él decía, yo no camino en vano, no doy golpes en vano, no, que yo estoy alcanzando para lo que Dios me alcanzó, estoy viviendo para el Señor, mi vivir es Cristo, su propósito. Mire, el amarás a Dios sobre todas las cosas, incluye trabajo, incluye padres, incluye esposa, incluye hermanos. Me tienes que amar más que tu padre, tus hermanos, dijo el Señor. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces me toca que amar a mi Señor. Mire, disfrute lo que Dios le da. Ah, usted es que me gustan los chavos, usted. No hablo de jóvenes, estoy hablando de billete. Están los chavos. No se puede servir a dos señores. O amas a uno y desprecias al otro. Entonces quiere decir, alcanza a tener todo lo que Dios te da, pero tu amor no lo ponga en lo que lo tienes. El que tiene, haga como que no tiene. Disfruta las cosas que te Dios, pero tienes que poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas en tu vida. Te realizas, alcanzas carrera, te vuelves un especialista. Te llaman el especialista. Pero tú sabes que usted se equipó, tiene una maestría increíble. Que la gente diga que después, antes de meterse a operar, antes de cualquier cosa, usted ora. Y si no es un maestro, él si no, sí, pero depende de Dios. Ahora, cuando uno depende de lo que uno sabe, ya está confiando uno, no en Dios. Pero nos toca que depender del Señor. Amén. ¿Cuántos necesitamos al Señor? Entonces, pero mire el estilacho del Pablo. Yo digo que alcanzó la perfección. Ya no vivo yo, Cristo en mí, si yo quiero, ya me voy. Por amor a ustedes me quedo otro rato. Él ya estaba para irse. Pero dice, vivo, tengo un propósito en mi vida, conoces mi fe, conoces mi paciencia, conoces mi amor y conoces mi constancia en el Señor. ¿Qué tipo de hombre era Pablo?
Pero me interesa vida. La vida. Entonces, él decía, mi conducta, está hablando de otro nivel de conducta. Ahora, bueno, llegó la hora. Pero, sigamos, es que hubieron apagones acá, entonces tenemos que reponer tiempo. Bueno, entonces, Apocalipsis 22, 17 dice, acá está diciendo el Señor en su palabra tan linda, el Espíritu y la novia. Yo pensé que iba a decir, el Espíritu y nosotros. Yo pensé que así iba a decir usted. No, pastor, es que no lo entendí. Bueno, repito, el Espíritu y nosotros. Ah, pues usted aspira, dice en el arrebatamiento. Yes. Por eso vivo, por eso me consagro, por eso me entrego. Entonces dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, está llamando a Cristo. Ahora, ¿cuántos están en el momento de decir, Señor, ven, Señor, ven? Y dice el otro, mira, y lo que está pidiendo es de veras, que venga. Señor, aguántate un rato. Él quiere, pero yo todavía no. Depende cómo vivas. Pero si tu vivir es Cristo, entonces, Señor, entre más rápido, mejor. Señor, aprovecha ahora que estoy consagrado, va a decir usted. Entonces dice, y el que oye, ¿cuántos están oyendo? Que dicen, ven, Señor Jesús. La iglesia de Nueva York dice, ven, Señor Jesús. Ven. ¿No los oía todos, sí? No, pastor, no, por favor, no lo estoy llamando. Bueno, dejémonos acá. Entonces, dice, el que tenga sed, que se acerque. Entonces, para recibir la palabra hay que acercarse. Acércate. ¿A qué? A la palabra de Él. Acércate. Porque en la palabra del Señor está también la vida. Le da ese aplauso sonoro, es decir, vivir en el Señor. Claro que está hablando de la vida Zoe. Básicamente, hay etapas diferentes en la vida. Y ojalá no hubieran dificultades en la vida, se pasan. Pero dice que Job se quedó sin nada, perdió todo, y con todo eso no se opuso, no se puso contra Dios. Bendijo a Dios. Usted en medio de los tunazos bendice a Dios. O depende de lo que te dan. Es aprender, bueno, Señor, Pablo dijo, sé yo estar en victoria teniendo y qué, y no teniendo. El éxito de mi vida, yo ya sé cuál es mi secreto. ¿Cuál era su secreto? Vivir en Cristo. Le das aplauso fuerte. Él sabía que en Él tenía la vida. En Él tenía la maravillosa vida. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. La vida de Dios es la vida del cuerpo humano. La vida Zoe empezó con el verbo. Cuando crearon a los espíritus, la luz era la vida de los hombres, la vida Zoe. Se degradó el hombre, la vida Nefesh, el ensamblamiento espiritual, carne, alma a nivel tierra, la degradación y diferentes fases en que se vive aquí en la tierra. Sin embargo, ahora por medio de Cristo se nos da el enorme privilegio de volver a la vida Zoe, a la vida del Espíritu, a la vida en la comunión con Dios. Yo ruego, ¿y cuántos quieren rogar porque en tu vida haya vida Zoe? ¿Cuántos ruegan porque en sus hijos haya vida Zoe? Que sea Dios viviendo en ellos.
Es decir, Cristo vive en mí. Dificultades las encuentras. Hay cargas, hay cosas que nos atribulan, hay cosas que nos congojan. Por eso dijo el Señor, el que está cansado, venga a mí. El que está fatigado, venga a mí. ¿Estás cargado? Trae tus cargas a Cristo. Puede que hayan cosas que te han estado haciendo la guerra. David dice, devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado le había quitado el gozo y ya no vivía. Tenía problema de envejecimiento en sus huesos. Si hubiera alguien que quisiera venir al Señor, venir acá y decirle, Señor, Señor, yo quiero tener una vida en abundancia, puede pasar aquí al frente. Si hubiera alguien así rapidito, que el tiempo ya se nos fue, que le pueda decir, papito lindo, mira, yo creo que he estado bien, pero yo creo que me falta. Yo necesito, Señor, buscar ese río de vida, ese mover de tu espíritu en mí. Señor, tengo que reordenar el orden de prioridades de mi vida. Me he estado afanando por cosas de esta tierra. Señor, así como pasó en la vida de Isaac, la vida que tenía era afectosa, sufrimiento. Era una relación familiar que estaba causando desaliento a nivel de él, de ella. Es rogar a Dios, Señor, por favor. Una vez más te ruego que nos des a beber. Que nos des de esa agua que sacia. Señor, de tu presencia que sacia el alma, el espíritu. Señor, auxíliame a no andar cargada por las cosas de esta vida, los afanes y aún las necesidades y las tribulaciones. Que a pesar de las circunstancias, mi vivir sea Cristo. Llega a uno hasta olvidarse del Señor en medio de la perseverancia y se te olvida que Él está a tu favor. Yo nunca te voy a dejar. El que no tiene fuerzas, yo le voy a dar renovar sus fuerzas. Padre mío, presento a tus hijas, a las necesidades como madres, como esposas, y aún en su necesidad humana, su necesidad espiritual. Hay momentos en que te puedes sentar vacío, vacía de Dios. Él es el que da medida buena, remecida, abundante. Señor, vengo a presentar toda carga. Me despojo de todo peso que me está impidiendo correr y tener una vida en abundancia. Señor, mi esperanza está en ti, mi vida está en ti, mi futuro está en ti. Y mi anhelo final es la eternidad contigo. Padre mío, ruego por cada uno en este lugar. Señor, fortalece a tus siervas. A tus hijas, levanta tus manos con fuerza y dile, Señor, yo tomo fuerzas nuevas en ti. Me despojo de todo cansancio, de toda fatiga, de todo aquello que me ha estado robando mi paz. Igual los varones levanten sus manos, Señor, aquí estoy, Señor. Yo dependo de ti, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi fortaleza en mi vida, me das fuerza cuando ya no la tengo. En ti tenemos una esperanza que no avergüenza.
Señor, fortalece, da vida nueva, vida en abundancia. Por favor, Señor, toda acusación sea desautorizada. En el nombre de Jesús. Él es el que te da fuerza. Él es el que te sostiene en medio de las batallas. Él es el autor de la vida. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Él es Dios. Y Él antes con su luz sostenía tu espíritu. Hoy tiene el poder de sostener también tu vida. Darte agua. Darte el río de agua. El mover del espíritu en ti. Gracias, bendito Rey. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu misericordia. Nunca los dejaré solos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, todos los días de tu vida. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada,